Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y antes de leer, vamos a hacer solamente algunos comentarios brevemente para que podamos entender mejor el sentido de esta lectura. Algunos han tratado de dividir la historia de toda la Biblia, o el relato de toda la Biblia, en 4 partes, que son la creación, es decir, es el periodo en el que Dios relata en su libro cómo Él creó todas las cosas, haciendo este mundo y también al ser humano. El hombre fue hecho bueno, sin pecado. Después está la caída, que es cuando ese hombre que Dios había creado, a quien le había dado provisión, protección, le había dado su gracia, ese hombre se rebela contra Dios y peca, desobedeciendo su palabra. Entonces viene la caída. La caída significa que no solamente Adán actuaba por sí mismo, sino que cuando Adán pecó, todos nosotros también caímos con él. Pero después viene la redención. Ya desde allí, desde Génesis 3:15, se nos dice que habría esa simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza del diablo. Y esa era la esperanza del pueblo de Dios en la antigüedad. Y hoy en día es nuestra realidad. Tenemos redención en Cristo. Y también después la consumación. Un día Dios llevará al término todo su plan y Cristo traerá cielos nuevos y tierras nuevas y allí moraremos para siempre con Él. Ahora, este pasaje se enmarca en ese periodo de la redención. El hombre ha caído y Dios ha prometido un redentor. Y ahora en este pasaje que vamos a leer tenemos al redentor apareciendo en la escena. Y es un pasaje que muchas veces se ha utilizado para enseñarnos a cómo el creyente debe enfrentar la tentación. Pero yo quiero proponerles que lo veamos hoy con otro sentido, que es el que le da el autor del Evangelio de Lucas, que es Lucas mismo, que es ver a Cristo como vencedor y a nosotros venciendo en Él. Esa es la idea, ver a Cristo como el vencedor sobre el diablo y sobre el pecado. Nuestro Redentor vence, y si tenemos fe en Él, nosotros también podemos vencer. Vamos a leer allí, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites hoy como pueblo de Dios, como templo santo al Señor, estar reunidos en tu presencia. Te damos gracias porque podemos confiar en la verdad de que tú estás con tu iglesia cuando se reúne. Y hoy te rogamos por la manifestación de tu Espíritu Santo, iluminando nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra, para que podamos reconocer que frente a las demandas de tu ley, frente a las tentaciones del diablo y a la influencia del mundo, somos completamente derrotados, que no hay esperanza para nosotros en nuestras fuerzas. Y entonces así se nos pueda revelar a nuestro victorioso Redentor, a Jesucristo, que triunfa en la vida y en la muerte sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el infierno, sobre nuestras penas y miserias. Y en Él nosotros podemos tener victoria. Ese es nuestro deseo, Señor, y lo que te pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tarde o temprano, todos en nuestra vida tenemos que aprender que se gana y se pierde. Y muchas veces le decimos a los niños, tenés que aprender a perder. El otro día jugábamos una carrera dentro de casa con mi hija y ella me decía que jugaba conmigo pero si ganaba, ¿no? Si no ganaba no jugaba. Y nos cuesta, es parte de nuestra madurez, llegar a saber que a veces se pierde, porque siempre va a haber alguien que corre más rápido que nosotros. Pero aprendemos, tarde o temprano aprendemos. Ahora, cuando pasamos a examinar nuestra vida en el área de la moral, cuando empezamos a fijarnos en qué es lo que Dios exige de mí, qué es lo que Dios pide de mí en sus mandamientos, y empezamos a evaluarnos, nos damos cuenta, he fracasado. Dios demanda de mí un nivel, un estándar de santidad, y yo no logro alcanzarlo. Dios me exige que le ame perfectamente, y yo no puedo. Dios me exige que mis pensamientos, que mis palabras y todas mis acciones deben ser siempre para su gloria. Y yo muchas veces me encuentro buscando mis propios deseos pecaminosos. Ahora, ¿qué pasa? Nos cuesta más aprender a asumir esa derrota. Y es probable que se encuentren aquí hoy algunos que aún no han querido confesar su derrota, no han querido reconocer que han sido derrotados por el pecado. Es más, no quieren reconocer que nunca han tenido victoria. Y no quieren oír que nunca la tendrán aparte de Cristo. Por eso este pasaje nos ha sido revelado para mostrarnos que en Cristo nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. En Cristo podemos tener victoria sobre la tentación. En Cristo podemos tener victoria sobre el diablo, sobre la culpa, sobre la misma condenación en el infierno, porque Cristo es nuestro Redentor victorioso. Amén. Amén. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Así que vamos a comenzar a entender que Cristo es nuestro Salvador victorioso. Pero para entender la victoria de Cristo, primero tenemos que entender el panorama de esta lucha y cómo nosotros estamos necesitados de ese vencedor, cómo nosotros estamos necesitados de esa victoria en Cristo. Dice el versículo 1, Lucas 4:1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué estaba haciendo en el Jordán? Si ustedes retroceden en sus Biblias al capítulo 3 de Lucas, en el versículo 21 se nos relata qué estuvo haciendo Jesús en el Jordán. Dice así la palabra del Señor, Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Así que Jesús había ido al Jordán para ser bautizado. Allí estaba Juan el Bautista, que vino a predicar el arrepentimiento. Él llamaba al pueblo de Israel a que se arrepintieran, a que dejaran esa religión externa, esa religión que se basaba únicamente en cumplir con rituales, y que se volvieran de corazón a Dios. Y él predicaba ese bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, lo interesante es que dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y algunos dicen que sería más exacto decir que Jesús se bautizó por último. O sea, todos los que estaban para bautizarse ese día, se bautizaron y Jesús quedó para último. ¿Qué pasó en ese momento? Dice, Jesús fue bautizado. Jesús no era pecador, pero de esta manera él estaba aprobando el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué era tan importante aprobar el ministerio de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era aquel profeta enviado antes que el Mesías. Y si Juan el Bautista era el profeta aprobado por Dios, entonces se manifestaba la realidad de que Jesús realmente era el Mesías. Ahora dice que pasó algo milagroso. Todos se estaban bautizando, pero había un candidato distinto para bautizarse. Tan distinto que dice que mientras él se bautizaba, oró. ¿Y qué pasó? El cielo se abrió y le fue enviado, como dice Pedro, de la magnífica gloria, no solamente el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma corporal como paloma, y esto se le había revelado, nos dice el Evangelio de Juan, a Juan el Bautista se le había revelado que esa era la señal de que Jesús era el Mesías para él, pero también dice que se le dio una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, Dios el Padre estaba diciendo, tú eres mi Hijo que me complace. Tú eres mi Hijo aprobado. Tú eres mi Hijo en quien estoy satisfecho. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Eres un hijo aprobado por Dios? ¿Dios está satisfecho contigo? ¿Eres tú el gozo de Dios? ¿Puede Dios señalarte a ti de esta manera? Creo que si somos honestos con nuestra conciencia tendríamos que decir, no, yo soy pecador. Tenemos que empezar a asumir nuestra derrota. No estamos completamente aprobados delante de Dios, porque somos pecadores. Más bien, en vez de que se nos señale como los hijos de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 2, se nos dice que somos hijos cuando estamos en nuestros pecados. ¿Hijos de qué? Hijos de desobediencia. Es decir, que nuestra naturaleza es desobedecer continuamente la ley de Dios. No solamente hijos de desobediencia. ¿Saben qué se les dice a los fariseos y a los judíos? Jesús dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así que aquel que no se somete a Cristo, que anda en sus pecados, dice Jesús, es hijo del diablo. Y los deseos del diablo quiere hacer, que él es homicida y mentiroso desde el principio. Pero ¿saben qué es lo más grave? Para que podamos entender nuestra gran derrota frente a las demandas de Dios. ¿Saben qué es lo más grave? Que en Efesios 2 también se nos dice que somos hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que la condenación está sobre nosotros. Nos dice Juan, todos aprendemos Juan 3:16, ¿no? Que si creemos en Cristo tenemos vida eterna. Pero Juan 3:36, si no me equivoco, es que dice, y aquel que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ya es condenado. Y esa es la gravedad de nuestra derrota. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y confesar, que hemos sido derrotados, que cuando nos ponemos frente a las demandas de Dios, no damos la talla. Somos hallados faltos, somos hallados defectuosos, hemos sido derrotados. Nuestro propio corazón está inclinado al mal. El mundo que nos rodea nos influencia y nos presiona a ir en contra de Dios. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto?
para que entiendan por qué no tenemos esperanza en nosotros mismos. Porque nos dice Efesios que nosotros estamos bajo el maligno. O sea que el pecador en su estado natural está bajo la influencia del diablo. ¿Y qué piensan? ¿Qué voluntad es más fuerte? ¿La voluntad del hombre o la voluntad del diablo? ¿Puede alguien resistir estando en sus pecados por sus propias fuerzas la voluntad del diablo? ¿Recuerdan el himno del reformador? Martín Lutero decía: con él todo es perdido. Es poderoso el enemigo. Tú no puedes contra él. Así que tu derrota es realmente terrible. Y no hay esperanza para ti de ser victorioso sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la tentación. No hay esperanza para ti en tus fuerzas. Y lo más terrible de esto es que si esta es la realidad sobre ti, dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso quiere decir que un día Dios te va a llamar a cuentas. Y si cuando Dios examine tu vida en base a su ley y encuentre que eres una persona rebelde a su voluntad y que has pecado contra Él, el resultado va a ser condenación. Y la condenación es una eterna perdición. Es estar en un lugar de tormento, en un estado de tormento eternamente. Entonces, si comprendemos esta gran derrota, si comprendemos lo terrible que es estar bajo el pecado, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿por qué estamos así? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que nos trajo hasta acá? Bueno, tenemos que seguir leyendo. Allí en el capítulo 3 de Lucas, interesantemente, después de decir que Jesús se bautizó y que Él es el Hijo de Dios, se introduce una genealogía. Y a veces decimos, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque después nos va a hablar del pasaje que nos ocupa hoy, que es el pasaje de la tentación de Jesús. Decimos, pero a ver, Jesús se bautiza, es declarado Hijo de Dios por esta voz del Padre que viene del cielo. Pero ahora se nos mete ahí una genealogía. ¿Qué tiene que ver eso con el relato? Bueno, no vamos a leer la genealogía, aunque les digo que en 2 minutos se puede leer, breve. Pero dice así, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Esto es interesante, porque a los 30 años comenzaban su ministerio los sacerdotes en la antigüedad. Y dice que era hijo, según se creía, de José. Hijo según se creía de José. Y si ustedes prestan atención, porque quizás hay algún estudioso, yo sé que hay varios estudiosos acá, la genealogía que da el Evangelio de Mateo es diferente a la que da el Evangelio de Lucas. Y lo que los eruditos han encontrado para resolver esta diferencia es que cuando se da la genealogía en Mateo, se está hablando de la descendencia, de la ascendencia de el mismo José. Pero acá, en Lucas, se toma a José como hijo político de su suegro y se da la ascendencia de María. La ascendencia, de María. El punto interesante de esto es que empieza, ¿no? Allí en el versículo 24, dice, hijo de Matat, hijo de Leví, y así sigue hacia atrás. Y cuando vamos al versículo 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, acá hay algo interesante, porque yo les pregunto, primero establecimos, nuestra derrota frente al pecado es terrible. Pero ahora nos preguntamos, ¿de dónde viene esa derrota? ¿Por qué llegamos a este punto? Y creo que si pensamos en Adán, todos pensamos en ¿qué? En Génesis, en el origen. Y ahí podemos retroceder, porque el pasaje está conectando a Jesús con Adán. ¿Por qué es tan importante establecer que Jesús es el hijo de Adán? O sea, que Jesús tiene una conexión con Adán. Jesús es hijo de Dios, pero también es hijo de Adán. Bueno, porque Jesús vino, según nos dice Romanos 5, a ser un segundo Adán. También lo dice en 1 Corintios 15. Él vino como un segundo representante de toda la humanidad. Cuando Adán recibió la orden de Dios diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa orden que recibió Adán, la recibió siendo cabeza de la humanidad, siendo el representante allí. Y cuando Adán pecó, todos nosotros caímos con él, cargamos con esa culpa. Para que lo entendamos todos los que ya somos trabajadores y pagamos impuestos, cada vez que el gobierno se endeuda, todos nos endeudamos. Bueno, cuando Adán pecó, todos nosotros contrajimos también una deuda con la justicia de Dios. Pero no una deuda que pudiéramos pagar, una deuda impagable. Todos fuimos derrotados cuando Adán fue derrotado por el diablo y por la tentación. Ahora, si el origen de nuestra derrota está en Adán, el origen de nuestra victoria está en Cristo. En Cristo podemos ser victoriosos. Y por eso ahora nos lleva al entender que Jesús es ese segundo Adán, ese que viene a representar a la humanidad. Y Él tiene el poder porque Él es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Entonces Él es el que comanda a su pueblo a la victoria. Dice el versículo 1, Lucas 4:1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, y ahora entendemos mejor el contexto, ¿no? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre Él. Entonces Él está lleno del Espíritu Santo, está siendo controlado, llevado por el Espíritu Santo. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que Jesús tuvo 40 días ayunando en el desierto. Pero presten atención a los detalles. ¿Por qué Jesús fue al desierto? Porque el Espíritu Santo lo llevó allí. No se le ocurrió a Él. Él estaba allí por la voluntad de Dios. 40 días ayunando, tuvo hambre. Y cuando el diablo lo vio lo suficientemente débil, ¿qué dijo? Es mi oportunidad para atacarlo. Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo realmente es astuto, es sagaz, es atrevido. Y quiso engañar a nuestro Señor, diciéndole que, a ver, hace un ratito, si yo no escuché mal, hace unos 40 días, se dijo del cielo que vos sos hijo de Dios. ¿Puede ser? Y el Espíritu Santo te trajo acá. Te vas a morir de hambre. Jesús, si realmente sos el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que las piedras se conviertan en pan? Entonces, ¿cuál es la tentación a la que el diablo lo estaba trayendo? Le estaba diciendo, a ver, revolvete vos mismo, porque ya tu Padre, en quien vos confías, te está dejando. Fíjate, te hizo venir al desierto a estar 40 días sin comer. Entonces, el diablo estaba cuestionando la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús no cae en esta tentación, porque Él tenía plena confianza en Dios y en su palabra. Entonces Jesús responde, versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda a qué hora empezamos y a qué hora vamos a terminar? 7:30. 7:30. Ah, sobra tiempo. Está, así que tenemos como una hora más. ¿Saben por qué? Es interesante y de paso, si ustedes tienen una Biblia como la mía, yo tengo una versión 60, Reina Valera 60, y cuando da la cita de lo que Jesús dice ahí, en el versículo 4, escrito está, te da la referencia, no sé si les aparece a ustedes, ¿no? De Deuteronomio 8:3, ¿no? Entonces, y eso es interesante que nosotros lo veamos y vayamos a ver qué dice ahí. Entonces, ustedes pueden ver Deuteronomio
capítulo 3, rápidamente. Yo sé que lo tienen en sus pantallas, pero me queda raro estar dando vueltas a leerlo. Deuteronomio 8.3 dice así. Perdón, vamos al 1, 8.1. Para que entendamos este contexto. Miren lo que pasó acá. Moisés le está diciendo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Así que Dios trajo al pueblo de Israel 40 años por el desierto. ¿Ven el paralelismo acá, no? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Fue Dios también que lo llevó al desierto. ¿Y qué hizo? Dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿saben qué estaba diciendo Jesús con esto? Estaba diciendo, mirá, Satanás, si Dios sustentó a un pueblo de miles y miles de personas por 40 años en el desierto con pan del cielo, Dios me puede sustentar a mí 40 días en el desierto. Yo no voy a dudar de la providencia de Dios, porque Dios es fiel. Dios me va a sustentar. Dios es mi Padre. No voy a desconfiar de Él. Y de esa manera Jesús derrotó al diablo en la primera tentación. Dice, versículo 5, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Miren qué astuto, qué perverso que es el diablo. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Es mentira eso. Porque sabemos que el diablo tiene potestad sobre este mundo. Pero es mentira eso de que a quien quiero se la doy. Porque cuando el diablo quiso atacar a Job, ¿qué tuvo que hacer? Pedir permiso. Porque Dios es el que reina. Porque Dios es el soberano. Porque Dios es el Señor sobre cada pulgada cuadrada de la tierra y sobre todo el universo. Entonces, el diablo quiso engañar nuevamente a nuestro Señor. Y dice, añade, pero miren qué atrevido. Miren qué atrevido, dice el versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así que se atreve a pedirle que se postre ante Él, que le rinda homenaje. Y Jesús contesta nuevamente y dice, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. Satanás es el adversario, ¿no? El enemigo. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nuevamente tenemos que ir a Deuteronomio, porque este pasaje surge de allí. Deuteronomio 6, versículo 13. 13 o 13. 13. Deuteronomio 6, 13. Dice así, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero ¿en qué contexto se dice esto? Miren lo que estaba diciendo Dios. Dice en el 10, 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí entonces se introduce, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, la idea es que en esta tentación, el diablo estaba llevando a Jesús a decirle, mirá, yo te puedo dar todas estas cosas, todo este reino, simplemente tenés que adorarme. Olvídate de Dios, vas a tener el reino. Dios quiere que vayas a la cruz, pero yo te puedo dar el reino. Jesús que dijo, no, yo no me voy a olvidar de Dios. No me importa cuántos bienes materiales, cuántas cosas buenas del mundo me puedas ofrecer, no me importa, yo no me voy a olvidar de Dios y no voy a traicionar mi lealtad a Dios.
Él siguió confiando plenamente en Dios. Pero piensen en esto, que vamos a retomar al final. Jesús venía para reinar. Jesús es el Rey. Es el Mesías prometido. Él venía para reinar. Pero él sabía que para llegar a reinar tenía que pasar por la cruz. Y el diablo acá le estaba proponiendo un atajo. Ya podés ser rey sobre todo, sin cruz. De esa manera, el diablo ganaba. Pero Jesús lo derrotó, porque él se mantuvo firme en hacer la voluntad de su Padre. Dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, el pináculo de la parte más alta del templo. Y le dijo, nuevamente retoma, ¿no? Haciéndolo dudar, si eres el Hijo de Dios. Otra vez, el diablo pone en duda la declaración de Dios el Padre, diciendo que Jesús verdaderamente era Hijo de Dios. Él pone en duda esta declaración y le dice, a ver, dice el diablo, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces, y es interesante porque acá el diablo empieza a utilizar la palabra. Jesús lo derrotó 2 veces, citando las Escrituras y manifestando una plena confianza en la Escritura, una plena obediencia a la Escritura. Y ahora el diablo dice, ¿te gusta jugar con la Biblia? Mirá, yo te voy a traer un texto bíblico. Mirá como yo también sé. Y dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, tirate desde el pináculo del templo. Porque escrito está, y le cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Básicamente, el diablo le está diciendo ahora, bueno, podrías poner a prueba a ver si Dios realmente va a cumplir sus promesas. Podrías ponerlo a prueba a Dios. Si Él dice que sos su hijo, que está satisfecho en ti, que te ama tanto, entonces ponelo a prueba. Vamos a ver si aparece. Y es interesante porque, ¿saben? Cuando contesta Jesús, le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso aparece en Deuteronomio 6, 16. Vean por un momento, Deuteronomio 6, 16. Dice así, no tentarás a Jehová vuestro Dios, pero Jesús, hay una parte que no la cita ahí. ¿Qué dice el versículo? Ustedes lo tienen en pantalla, ¿no? Deuteronomio 6, 16. Como lo tentasteis en Masá. Y entonces cuando vamos a Éxodo 17, 1 al 7, ¿saben qué es lo que pasa allí? Para resumirlo, el pueblo de Dios tiene sed en el desierto. Y empiezan a hacer un juicio contra Moisés, diciendo, bueno, vos sos el representante de Dios, vos nos sacaste de Egipto y nos vas a matar de sed, te vamos a matar. Pero Dios le dice, bueno, pónganse enfrente allí, vos vas a ser mi representante, golpea la roca y sale agua. Ahora el versículo 7 de Éxodo 17 dice que ellos se preguntan, ¿está Jehová entre nosotros o no? No sé si lo tienen acá. Éxodo 17, 7, ¿lo pueden poner? Ellos se preguntan, ¿está Jehová entre nosotros? ¿Está Dios con nosotros? Entonces el diablo está queriendo que ellos hagan esto, ¿no? Dice, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo, ¿la presencia de Dios está con nosotros o no? Y el diablo está queriendo decirle a Jesús, a ver, tirate del templo, a ver qué pasa. A ver si realmente Dios está contigo. A ver si Dios va a venir a cuidarte. Entonces Jesús le responde, no, yo no voy a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía plena confianza en la palabra de Dios. Y él sabía que lo que Dios dice es cierto y se cumple, pase lo que pase. Entonces Jesús confiaba en que Dios le amaba y no desobedeció su palabra. Ahora, yo les mencioné que hay una conexión entre Jesús y Adán. Podemos reflexionar un poco en eso. Acá vimos a Jesús venciendo. Pero ¿se dan cuenta del paralelo? ¿Dónde estaba Adán cuando pecó? En un huerto. No sabemos exactamente, pero dice que el huerto tenía ríos. Había mucha vegetación. Era hermoso. Dice que Dios lo había hecho bueno y en gran manera. ¿Qué tenían? Abundante comida.
Porque había provisión, había muchas frutas de los árboles que ellos podían comer. ¿Qué más tenía Adán? Tenía compañía. Entonces, Adán tenía compañía, tenía buena sombra, tenía agua, tenía suficiente comida. Simplemente tenía que obedecer la palabra de Dios. Pero falló. Jesús estaba solo, 40 días de ayuno, en el desierto, sin agua, sin comida. Y venció la tentación. El diablo trajo sus energías más fuertes. Y Jesús venció la tentación. Donde Adán falló y nos hundió a todos en la miseria y en la derrota frente al pecado, allí Jesús triunfó. Adán nos llevó a todos a caer en pecado. Adán nos llevó a todos a la condenación. Pero Jesús venció sobre el diablo. Y en él ahora hay oportunidad de ser salvos. Amén. Vamos por un momento a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto ya lo vimos, ¿no? Estamos derrotados frente al pecado y el juicio de Dios. El juicio vino por causa del pecado de Adán. Ese es el origen de nuestra derrota frente al pecado. Pero hay esperanza. Vamos al versículo 18. Dice: así que, como por la transgresión, es decir, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el versículo 19 es más claro aún. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesús es nuestro Salvador victorioso. Él venció al diablo. Él venció sobre la tentación, donde nosotros no podemos vencer. Y pensemos, ¿realmente tienes victoria sobre el pecado? ¿Recuerdas ese himno que dice: del pecado eres siempre vencedor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Piensa y reconoce que tu conciencia te está diciendo: eres pecador, has sido derrotado por el pecado. Cuando Dios dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu alma, ¿lo has logrado alguna vez? Cuando Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿realmente tu corazón está lleno de amor por todos los demás? ¿Amas perfectamente a las personas? Tú sabes que no. Sabes que quisieras ser fiel, que quisieras ser completamente sano, que quisieras honrar a Dios en todo, pero vez tras vez encuentras la derrota. Y sabes que cuanto más intentas, cuanto más conoces los mandamientos de Dios y más intentas cumplir las reglas, más se manifiesta la realidad en tu corazón de que eres pecador y de que eres rebelde contra Dios. El problema es que esta miseria en la que estás no es una miseria inocente, es una miseria culpable. Porque esa rebeldía tuya delante de Dios merece el juicio. Por eso es tan importante lo que dice acá. Dice: si por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, bueno, ahora por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, el Rey que Dios nos envió, el Salvador victorioso, vino para salvarnos con su obediencia. Con su obediencia, esto para los estudiantes del instituto, con su obediencia activa. Acá tenemos la obediencia activa. Jesús obedeció activamente los mandamientos de Dios.
Su obediencia activa se nos demuestra en su victoria sobre la tentación, pero también con su obediencia pasiva. ¿Cuál es su obediencia pasiva? Cuando Él se entregó para que los hombres hicieran con Él lo que quisieron. Y lo llevaron a la cruz, y lo maltrataron, y lo mataron, pensando que allí entonces estaba el fin. Pero ¿saben qué? Jesús triunfó también en la cruz. Nos dice Colosenses que Jesús triunfó en la cruz sobre el diablo y sobre todas las huestes de maldad. Dice, y a vosotros, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, había una lista de los pecados nuestros y Jesús la borró. ¿Cómo? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, es decir, al diablo y a todas las autoridades demoníacas, y se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nuestro Salvador victorioso triunfa en la cruz, y nosotros, si tenemos fe en Él, también podemos triunfar sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la tentación. Quiero terminar haciendo la siguiente reflexión. Si nosotros consideramos a Jesús como este rey que interviene en el plan de Dios, ese que mencionábamos al principio, Jesús dice, el que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. Entonces Jesús está diciendo, miren, vamos a separar las cosas y entiéndanlo bien claro. Acá tenemos dos bandos, los que son conmigo y los que son contra mí. Como decía, un día estábamos en un partido de fútbol con el pastor Carlito Oliveira y decía, los cuadros eran así, los para un lado y los para el otro. Vos sos para un lado, vos sos para el otro. Jesús dice claramente, los que son conmigo, los que no están conmigo. Ahora, los que no están con Jesús son pecadores que se han opuesto al reinado de Cristo. Si hoy tú estás en tus pecados y no te has sometido a la voluntad de Dios, la verdad sobre ti es que eres un opositor a Cristo. Es que estás en guerra con Él. Es que eres enemigo de Dios. Quizás tú te sientes, no, yo no tengo ningún problema con la iglesia ni con Dios. Mirá, vine a escuchar la palabra. Sí, puede ser, pero en un sentido real Dios está diciendo, mirá, si vos no te has sometido a mi voluntad, entonces estás en contra de mi voluntad. No hay un término medio. Y Jesús viene, Él es el rey sobre la casa de Dios. ¿Qué debería hacer con sus enemigos? ¿Qué sería lo que merecen sus enemigos, opositores? La muerte. Jesús puede simplemente aplastar sus cabezas y matarlos a todos. Pero ¿saben qué es lo que hizo Jesús? Jesús, que no pecó como Adán, Jesús vino a morir en lugar de Adán y en lugar de todo aquel que crea en Él. Piensen esto tan interesante, que Jesús lo que hace es esto. Están los opositores ahí, aquellos que hacen guerra contra Él, y Jesús dice, ¿saben qué? Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir por ustedes. ¿Saben qué? Les voy a dar la oportunidad de arrepentirse. Y si ustedes deponen sus armas, si ustedes se cambian de bando y dejan de servir al diablo para servirme a mí, yo les voy a perdonar todos sus pecados. Porque yo pagué su deuda. Porque con mi sangre derramada sus pecados son borrados. Me voy a olvidar de su culpa. Y va a ser como si siempre hubieran sido mis hijos y mis hermanos. Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Te voy a recibir y te voy a sentar en mi mesa. Y vas a ser parte de mi familia. Para siempre. Y vas a tener victoria sobre el pecado. Vas a tener victoria sobre la condenación. Vas a tener victoria sobre el diablo. Y cuando un día llegue el juicio, también vas a salir victorioso. Porque cuando Dios venga a juzgarte y se examine tu vida y se vea que fuiste pecador, allí yo voy a decir, mira, yo pagué. Jesús va a actuar como abogado y va a decir, estos son mis méritos, estas son mis credenciales, yo pagué por él.
Así que en Jesús tenemos victoria Amén. sobre el pecado. Este es nuestro deseo para cada uno de ustedes. Espero que aquellos que son creyentes hayan sido animados. Porque es cierto, enfrentamos tentaciones a diario, pero en Cristo somos vencedores. Y aquel que aún no ha conocido a Cristo, te pido que reflexiones en la intimidad, que pienses, ¿de qué lado de la historia quiero estar? ¿Quiero pertenecer siempre al bando opositor? ¿O me voy a pasar al bando de Cristo? Arrepiéntete de tus pecados. Ven a las tropas de Cristo. Él es el Salvador victorioso. Y no se los digo con otra base que no sea la palabra santa de Dios. Recién lo leímos. Él venció al diablo. Él venció como nunca nadie ha vencido. Así que ten fe en Jesús y en Él tendrás victoria sobre el diablo, sobre el pecado y la condenación. Oramos para terminar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido tener las Escrituras en nuestras manos. Gracias por el Evangelio de Lucas, por esta porción que hemos podido mirar hoy. Te queremos pedir en especial que tú nos ayudes a admirar y adorar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que vence sobre el pecado. Queremos pedirte en especial por aquellos de nuestros hermanos que están pasando por dificultades, que quizás esta misma semana han estado luchando y han estado desanimados al fracasar frente a las tentaciones y las dificultades. Anímales, Señor, poniendo su fe en Cristo, que vence sobre el diablo, sobre el mal, sobre el pecado, y en Él nosotros tenemos victoria. Te pedimos por aquellos que se han acercado hoy, quizás por primera vez, quizás con interés en el Evangelio, que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y que tengan fe en Cristo. Que puedan aún volver, que puedan regresar, seguir exponiéndose a la predicación de la palabra cada domingo, porque sabemos que tu palabra engendra la fe, tu palabra trae fe, que la fe viene por el oír. Así, Señor, te pedimos que tú añadas salvación a esta congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así nos encomendamos en tus manos. Amén.